Beata es Virgo María, quenta minum portasti, creatorem mundi. Genuisti qui te feci, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dic opera mea Regi. Beata es Virgo María, quenta minum portasti, creatorem mundi. Genuisti qui te fecit, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, non semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancti Michael Arcangelo, defendemus in perillio contra iniquis sensi diabolis te presidium. Impere ile Deus sublite pecamur, tu que prince miseria celeste Satanás, alios que spiritus malignos, cuia perdizione animaro per vacanto divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Ojalá que lo miren hasta el final. Quería primero, vamos a continuar con la catequesis, pero vamos a primero a corregir uno de tantos errores que se cometen, que cometo, y se trata de que dije yo que como mira la sierva los ojos de la ama, y eso no es así, es como mira la sierva las manos de su ama. Entonces esos errores pues nos sirven para aprender. Entonces eso es del Salmo 22 y se lo voy a leer en la traducción en español para que ustedes sepan. Dice: a ti, Señor, que habitas en los cielos, levanté mis ojos. Como los ojos de los siervos están mirando siempre las manos o insinuaciones de sus amos, como la esclava tiene fijos sus ojos en las manos de su señora, así nuestros ojos están clavados en el Señor, Dios nuestro, para moverle a que se apiade de nosotros. Apiádate, Señor, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hartos de oprobios. Llena de ellos está nuestra alma, hecha la mofa de los ricos y el escarnio de los soberbios. Eso es en español, la traducción Salmo 122. Y ahora vamos a escucharlo en latín. Dice así: a te levavi oculos meos, quo habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, imanibus dominorum suorum.
sicut oculi ancile imanibus Domine sue, ita oculi nostri ad hominum Deo nostrum, donec miseratur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumo despecione, quia multum repleta es anima nostra, opprobrium abundantibus et dispetio superbis. Ese es el salmo en latín que nos sirve para que tratemos de aprenderlo, que es muy cortito, para elevárselo a la Divina Majestad de vez en cuando, así, para suplicar en esta situación en que estamos, donde los grandes, los llenos de los que tienen la jurisdicción, los apoderados de la jerarquía, oprimen y destruyen nuestra fe por todas partes. Entonces, con eso aclaro, y también pues nos queda un poquito de edificación. Esto hay que aprender de los errores. Vamos entonces también a seguir repasando un poquitito lo del cántico del Beata Virgo María, que ustedes saben es un mandato de la Santísima Virgen María en San Lucas, que dice: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Y este cántico encierra todos los dogmas de la Virgen Santísima. Bienaventurada es Virgen María porque al Señor portaste, creador del mundo, portaste al creador del mundo. Aquí ya, ahí vamos a hacer la meditación. Bienaventurada es Virgen María porque portaste al creador del mundo, al creador de los cielos y de la tierra, o sea, a Dios nuestro Señor. Debemos, lo que les digo, es un mandato. Por eso dice: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. ¿Las generaciones de quién? De los hijos de Dios. Los hijos del diablo van a renegar, porque acuérdense que todo el que odia a la Virgen Santísima y no le reconoce su misión designada por Dios allá desde el Génesis, pues porque pertenece a la serpiente. Por eso dice: pongo enemistad entre ti y la mujer y ella te aplastará la cabeza. Entonces, nos sirve, y también para hacerles la anotación respecto a ayer, era el 26 de julio, fiesta de Santa Ana, la madre de la Santísima Virgen María. Yo hice todo el sacrificio solo ante mi Señor, lo presenté, porque qué más, para poderles proyectar el santo sacrificio de la misa de la fiesta de Santa Ana, pero el teléfono comenzó a grabar y se apagó. Volví otra vez a hacerlo, pues celebré varias santas misas ayer, y volví a hacerlo otra vez y volvió y se apagó. Entonces yo no pude hacer nada. De todas maneras, los tuve muy presente en la fiesta de Santa Ana, a ustedes y a su familia, vivos y difuntos. Y bueno, pues en honor también a Santa Ana, en la miniatura de este video, pues se coloca a la Sagrada Familia, a la Santa Ana, a San Joaquín y a la Santísima Virgen María, como homenaje pues a estos padres de la Virgen, y especialmente a Santa Ana, que era la fiesta ayer, y que pues ustedes saben que es la abuela o la nona, como dicen algunos o decimos, del Santísimo Rey y Señor nuestro Jesucristo, por ser la madre de la Inmaculada Virgen María. Y pues encaja con el tema, en la catequesis, que entramos al tema de la Santísima Virgen María. Yo espero que no se corte y termine de hacer el video completo, pues Dios lo quiera, porque este aparatito ya está como bastante cansado tal vez. Bueno, entonces seguimos la catequesis con el tema la Virgen María. María es Madre de Dios. María Santísima puede llamarse con propiedad Madre de Dios porque es Madre de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Una madre no engendra el alma, sino solo el cuerpo de su hijo. Y sin embargo, por la unión sustancial entre el cuerpo y el alma, es llamada Madre de él. Así, aunque María no formó sino el cuerpo de Cristo, por la unión sustancial de este cuerpo con la segunda persona divina, es llamada con propiedad Madre de Dios. El tercer concilio de Éfeso, en el año 431, condenó la herejía de Nestorio, quien enseñaba que María Santísima no se podía llamar Madre de Dios, sino solamente Madre de Jesús como hombre. Entonces acuérdense, nosotros por eso lo llamamos
Dei Genitris, Santa Madre de Dios, la Theotokos, como también se dice. Dice, su dignidad y principales títulos. Del título de Madre de Dios salen para María las más altas dignidades y las más excelentes prerrogativas. Primero, la más alta dignidad, pues en razón de su maternidad divina, tiene estrechas relaciones con las divinas personas, con el Padre, que en cierto modo le comunicó la dignidad de engendrar al Verbo, con el Hijo, al que dio su humanidad, y con el Espíritu Santo, de quien recibió santísima fecundidad. Sus más excelentes privilegios son, porque su título de Madre de Dios es la causa de su inmaculada concepción, privilegio principal, que está donde le aplasta la cabeza al diablo porque no pudo contaminarla. La virginidad perpetua, la Santísima Virgen María es virgen antes, en y después del parto. Su asunción al cielo, en cuerpo y en alma. La plenitud de la gracia, acuerde que el ángel le dice, Dios te salve llena de gracia. En ella no hay ausencia, toda llena de Dios. No hay un vacío de su alma que no esté lleno de Dios. Por eso ya no podía tener más hijos, porque yo les he dicho a ustedes que en el coito carnal llega un momento en que el ser se aleja de su dignidad espiritual para ejecutar actos carnales. Por eso la Santísima Virgen María no podía tener coito carnal, porque no fue diseñada para eso, y porque hubiera tenido entonces intervalos en los cuales la gracia de Dios hubiera estado ambigua, o si no hasta ausente. Entonces eso sería absurdo, cuando la misma Sagrada Escritura le dice que llena de gracia. Y bueno, empezamos la plenitud llena de gracia, todas las gracias en ella, los dones y frutos del Espíritu Santo, toda la plenitud de la bondad de Dios en ella. Empezamos la Inmaculada Concepción, es dogma de fe, fue definido por el Papa Pío IX, eso ya lo tenemos en una encíclica allá cuando, la definición dogmática, cuando la novena de la Inmaculada Concepción del año pasado. Dice que, acá dice, Pío IX en 1854 definió este dogma. La razón de él es que Cristo no podía permitir que su madre estuviera ni por un momento privada de la gracia y sometida al dominio de Satanás. Este privilegio causó en María la impecabilidad. María es impecable. Desde ese momento fue confirmada en gracia. Ella llena de gracia. La integridad. María se vio libre de la concupiscencia, ya no pudo sentir, lo que le digo, el placer carnal que la redujera al estado animal. Ella no podía hacer eso no está dentro del plan de Dios para su Santísima Madre, y esa es la fe católica. Su virginidad perpetua. El Concilio de Letrán definió que María fue siempre virgen. El Catecismo Romano se expresa así: María dio a luz a su divino Hijo sin detrimento de su virginidad, como el rayo del sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. Su asunción a los cielos no es dogma de fe. Pero cuando el Padre escribió este libro no era dogma de fe definido, pero ahora sí ya es dogma de fe definido, porque eso lo definió el Papa Pío XII y quedó ya como dogma de la fe, de fe. Es dogma de fe y es universalmente afirmado en la tradición, que no puede negarse sin gravedad. Esto fue el dogma de la Asunción, de la Asunción de la Santísima Virgen María. Fue proclamado, como les digo, por el Papa Pío XII en la encíclica Magnificentissimus Deus, el 1 de noviembre de 1950. Ese día el Papa Pío XII, usando de su magisterio como sumo pontífice de la Iglesia, nos proclamó el dogma de la Asunción de la Clementísima Señora, llena de gracia y bienaventurada,
a los cielos en cuerpo y alma, y que nosotros lo rezamos, como les he dicho, en el cuarto misterio glorioso, que se rezan los miércoles, sábados y domingos. Vuelvo a hacer el paréntesis, no usen de otros misterios que los que vienen en la tradición plasmados y en sus días. La plenitud de gracia, llena de gracia, la saludó Arcángel, y era muy justo que Dios enriqueciera con plenitud de gracia a la más digna entre todas las criaturas, la que le dio su sangre y su carne para ofrecerla en santísimo holocausto de la cruz. Sus principales oficios, los oficios de la Santísima Virgen María, son oficio de reina, oficio de madre y oficio de intercesora. María es nuestra reina porque es madre de Jesucristo, nuestro Rey, y fue constituida por él soberana de los ángeles y de los hombres. Acuerde lo que el clementísimo Señor Jesucristo dice: yo soy Rey. Luego entonces es el título más común que debemos utilizar para la Divina Majestad. Es nuestra madre porque, es María reina porque es madre de Jesucristo nuestro Rey y fue constituida por él soberana de los ángeles y de los hombres. Es nuestra madre porque como tal nos la legó Cristo diciéndonos en la persona de San Juan: he aquí a tu madre, Juan 19:27. Y porque nos mira con gran ternura y amor como a rescatados con la preciosísima sangre de su Santísimo Hijo. Es nuestra intercesora porque goza de gran poder en el cielo, está llena de misericordia para con nosotros. Acuérdese cómo intervino allá en las bodas de Caná para que el Señor hiciera el primer milagro. Su poder de intercesión es tan grande que un padre de la iglesia pudo apellidarla la omnipotencia suplicante. De su misericordia, dice San Juan Crisóstomo, la misericordia inmensa de María salva a un gran número de desgraciados que según las leyes de la divina justicia se hubieran condenado eternamente en el infierno. María, medianera y dispensadora de las gracias. El término medianera aplicado a María Santísima unas veces significa intercesora, otras dispensadora de las gracias y otras corredentora. En el número pasado estudiamos el primer sentido, veamos el siguiente. María es corredentora de la humanidad porque contribuyó a la obra de la redención suministrando a Cristo el cuerpo, contenedor de su carne y de su misma sangre, que Él entregó a la muerte para redimirnos como hostia santa a la augusta Trinidad. Dado los planes divinos de rescatar al hombre mediante la encarnación, la cooperación de la Santísima Virgen María a la obra redentora fue elevada cuanto indispensable. Acuérdese, el Señor nos hubiera podido salvar simplemente haciendo cualquier otra cosa, pero Él planeó hacerse carne y en ese momento pues pensó en la Santísima Virgen María que le aportaría la carne y la sangre. Dado los planes divinos de rescatar al hombre mediante la encarnación, María es dispensadora de las gracias, según muchos doctores de la Iglesia, así como Cristo pudo dársenos directamente sin intermedio de María y sin embargo no nos quiso dar por medio de ella. Sin embargo, se nos quiso dar por medio de ella, así también quiere darnos sus gracias por medio de María, aunque pudiera hacerlo directamente, esto para inspirarnos más confianza y facilitar nuestra salvación. Con lo que les decía, Él hubiera podido salvarnos sin tomar cuerpo ni sangre, pero Él la tomó, y así pues dicen los santos doctores, que por eso también es dispensador de las gracias. Es necesario, nos dice San Bernardo, que por ella subamos a la gracia del que por ella bajó a nuestra miseria. Qué hermoso. Jesucristo pudo dársenos directamente, sin intermedio de María, es decir, sin tomar cuerpo ni sin cuerpo humano, presentándose, e inclusive presentándose ya adulto, como Adán, y no niño recién nacido. Sin embargo, este último camino fue el que Él se dignó escoger. Sin duda es fuente de gran confianza para el cristiano el saber que es
dispensadora de todas las gracias, aquella a quien invocan como consoladora de los afligidos y refugio de pecadores. Errores de los herejes protestantes y luteranos. Los protestantes y luteranos le niegan a María todos estos títulos: el de Madre de Dios, su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, sus oficios de intercesora, medianera y distribuidora de las gracias. Pero sin razón, pues tienen su fundamento en la Sagrada Escritura, en la excelsa dignidad de la Madre de Cristo, nuestro Salvador, en toda la tradición cristiana de los santos padres de los primeros siglos. Podemos decir que el culto a María es tan antiguo como el de su divino Hijo. Por eso no se puede creer que ellos sean cristianos, porque para el cristiano hay que creer que Cristo es Dios, y ellos creen que la Virgen María pues no se pudo mantener casta, porque tan pronto tuvo al niño Jesús, de una vez empezó a tener relaciones con José y parió un montón de hijos. O sea, era una mujer ordinaria, y yo no creo que si ella portaba en su vientre al Creador, como lo hemos visto en el cántico, después estuviera. No, es imposible. Imagínense ustedes que Dios es un Dios de bondad. Dios no es como esos perfumes egoístas que ustedes ven que lo abren y se evapora. No, Dios quiere quedarse en sus sitios dedicados, en sus templos, para dar bendiciones. Y Él vivió en ese templo vivo, el vientre de la Santísima Virgen María, 9 meses. ¿Cómo es posible que Él hubiera salido de ahí y la hubiera dejado pobre y dispuesta a la pasión? Eso no es tener sentido. El Señor es sumamente bondadoso y Él nunca aminora las gracias, sino al que es fiel se las multiplica. Luego la Santísima Virgen María, después de tener a Jesucristo, nuestro Señor, fue más revestida de bendiciones porque había portado en ese vientre al Creador de cielos y tierra. Entonces los herejes pues dicen que no, que la Virgen se rebajó a una criatura normal. Yo no estoy diciendo que las personas casadas, cuando tienen sus relaciones normales, cometen pecado, ¿no? El acto sexual en el matrimonio, ustedes saben que Dios lo permite, inclusive lo manda para que haya la especie, para que haya la procreación. Pero el Señor a cada quien le da su misión. Eso está en el matrimonio, en un matrimonio donde ese es el fin, pero la Santísima Virgen María había sido diseñada por el Altísimo para ser toda de Él. Toda pulcra es, toda pura. Entonces, es terrible. O sea, ¿cómo se puede creer que Jesucristo es Dios y no haya podido rescatar a las entrañas que lo portaron durante 9 meses de toda sujeción a la pasión y a los actos de animal? Por eso el Señor dice y alaba que la Virgen Santísima es bienaventurada, más que por portarlo, por haber sido como el tabernáculo de todas las gracias y dones del Espíritu Santo. Contra la mediación de María oponen estas palabras de San Pablo: porque uno es Dios y uno también es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 de Timoteo 2:5. Si Jesucristo es el único mediador, ¿cómo puede darse a María el título de medianera? Respuesta: la palabra mediador tiene 2 sentidos. En sentido estricto, se llama mediador el que por méritos propios hace las paces o obtiene lo que pide. En sentido lato o menos propio, el que no tiene méritos propios para obtener dichos efectos, pero sí puede interesarse con la persona que los tiene. Mediador por derecho propio, por mérito personal, no hay sino un solo, que es Jesucristo por ser Dios, pero la Virgen Santísima puede interesarse ante Él y conseguirnos con mayor facilidad lo que necesitamos. ¿Qué es esto? Que esto lo autorice la misma Sagrada Escritura se deduce de estas palabras de San Pablo: os conjuro, hermanos míos, por el mismo Jesucristo, que me ayudéis con vuestras oraciones por mí delante de Dios. Romanos 15:30. Si San Pablo busca como mediadores suyos ante Dios a los fieles de su tiempo, ¿no podemos con mucho mayor razón buscar en María Santísima, la Madre del Rey, para que nos sirva de medianera?
contra la perpetua virginidad. Bueno, ahí entra, después veremos en el dogma que llama la comunión de los santos. Eso es completamente normal, que una persona interceda por otra, y por eso, y en muchas partes de la Escritura dice que póngame a un siervo a que interceda por vosotros y yo les escucharé. Entonces, ¿cómo no va a escuchar a la que le dio la carne y la sangre, lo amamantó y lo acompañó hasta el Calvario con toda su vida de sufrimiento, y luego fue asunta al cielo en cuerpo y alma? Contra la perpetua virginidad oponen estos protestantes el texto de San Mateo que dice 12:46 de San Mateo, que dice: y aquí que tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti. La respuesta es muy fácil. La palabra hebrea empleada aquí no solamente significa hermanos, sino también parientes, y en ese sentido se emplea en el caso de que se trata. La palabra hermano también tiene varios sentidos en la Sagrada Escritura. Significa primero prójimo o amigo. Véase el Levítico 19:17, Mateo 5:23, Romanos 14:15. Segundo, conciudadanos, 1 Macabeos 9:9. Tercero, pariente y en especial sobrino. Abraham llama hermano a Lot, que es su sobrino. Tercero, contra la Inmaculada Concepción de María oponen esta dificultad. María necesitaba ser redimida, pues dice San Pablo: todos pecaron y todos tienen necesidad de la gracia o gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero cuando María fue concebida no existían aún los méritos de Cristo, dicen los protestantes. Se contesta que María fue redimida con una redención más excelente que la nuestra, y que fue redimida por los méritos del futuro Redentor, de la misma manera que podía salvarse los justos del Antiguo Testamento por los méritos del Redentor venidero. Así, con las demás objeciones presentadas por los protestantes contra María Santísima, otras revelan una ignorancia aún mayor. Todas van contra una ininterrumpida tradición cristiana. A la verdad del protestantismo se puede decir que, con un eximio prelado, el protestantismo está tan aquilosado y debilitado porque es huérfano de madre. En esto de los protestantes es mejor no ponerse a discutir. Son herejes que no solamente no creen en la Santísima Virgen María, sino no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no creen en el valor de la misa, no creen en hacerse la señal de la Santa Cruz. O sea, ¿para qué se ponen? Son herejes. Esa gente, hay por ahí un sacerdote que todo viaje es diciendo que está discutiendo con un pastor evangélico, con un pastor no sé qué. Eso no tiene sentido. La Sagrada Escritura dice: huye del hereje porque en el aliento le contamina la fe. Nosotros no estamos llamados a ponernos a discutir con herejes. Yo soy católico y debo conservar la fe católica. Yo no puedo ponerme sabiendo, como les decía ahorita, que tengo un perfume y ponerme a exhibirlo, a destaparlo para que se quede o se vaya. No, guardemos la fe católica y no nos pongamos a ponerle atención a los herejes allá con su herejía. San Bernardo dice que es más fácil que resucitar a un muerto que convertir a un hereje. Los herejes están forrados en la mente por la soberbia, están forrados en la voluntad por la soberbia, están forrados por todos lados, entendimiento, voluntad y memoria. Las tres potencias del alma las tienen totalmente acrisoladas a punta de soberbia diabólica. Entonces, convertirlo en hereje es más fácil resucitar a un muerto. Entonces, eso y aprovecho, como digo, ese sacerdote que hay por ahí, todo moderno, todo que parece como un laico por allá que está cargando bultos en el mercado, que discute, que venció a los pastores, que hizo a los no sé qué, trizas a no sé qué. Eso a mí me suena como que por dentro no hay nada bueno. Seguimos ahora entonces con San José, el esposo de la Santísima Virgen María. El elegido para esposo de María fue José, descendiente de David, a quien la Escritura apellida el justo, esto es varón de eximia santidad, Mateo 1:19. José no fue padre de Cristo por naturaleza, pues Cristo como hombre no tuvo padre, sino que fue engendrado por virtud del Espíritu Santo, Lucas 1:35. Sin embargo, puede llamarse padre de Cristo en su doble sentido, ante la ley en cuanto era el esposo de la Santísima Virgen, por el amor y cuidado que tuvo con el divino niño,
a quien prestó los servicios del más cariñoso de los padres. San José se llama Padre nutricio del Salvador en cuanto lo nutrió, lo alimentó, y Padre putativo en cuanto era reputado con el nombre común de las gentes como el verdadero papá del Salvador, pues el misterio de la encarnación quedó oculto para ellas. Todos estos títulos del Santo Patriarca deben movernos a tener gran confianza y poderosa protección en su poderosa protección, y en esto la misma Iglesia nos da ejemplo, pues lo ha nombrado patrón universal de la Santa Madre Iglesia Católica. Terminamos con esto, este capítulo sobre la Santísima Virgen María. Acuérdense lo que les digo, evitar al hereje. Nosotros somos católicos y lo que debemos aprender es lo que es católico y cerrar la puerta a la herejía. No se pongan a escuchar gente que está a favor de la herejía. Recuerden que esa fue una estrategia de la gente farsante que subió a la iglesia a dominarla. Empezaron a debilitar a la gente, que los hermanos separados, que hablen con ellos, que no los traten tan duro, que no es que, bueno, no se trata de tratar duro, simplemente se trata de cerrar la puerta a la herejía, porque como les repito, el apóstol lo dice, no hable con el hereje, y toda la gente que siga hablando con herejes, perderá la fe, y entre esos, los herejes que vienen de Roma, y salen de Roma, que están con el proyecto de llevando la religión hacia la religión global, es pura herejía y blasfemia. Así que entonces ustedes sabrán qué hacen. Adiutorium nostrum nomini Domini, qui felice cielo meterram, Domini exauderazione nominal como sate veniam, nicamo Domino Deo gracias benedicat vos omnipotens misericordia Dominus, Pater et Filius Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.